Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Hoy vamos a tratar de analizar las designaciones de los nuevos procuradores de la República, el de la Administración y el Procurador General de la Nación. Son dos temas importantísimos para el país, tomando en cuenta que la investigación criminal y la certeza del castigo es lo que puede dar en la confianza de la ciudadanía para tener una justicia expedita, un buen trabajo, como dicen por ahí, con la certeza del castigo, que recientemente el presidente habló de que no había tal certeza en una de sus intervenciones de los jueves. Hoy está con nosotros el ex fiscal Giovanni Olmos, a quien saludo con muchísimo gusto. Con él vamos a tratar de analizar el tema. Bueno, yo le pediría a usted una evaluación de ambas designaciones. Primero, la que quiera. Tenemos la de Gretel Villalaz y la del señor Gómez, que también ha sido pues abogado del señor José Raúl Molino en el caso de los radares y de otras personas del gabinete del señor Martinelli. Sí, buenas. Gracias, Adelita, por la invitación. Siempre es grato verte. Bueno, estas designaciones, como se ha venido viendo en los últimos años, aparentemente están poniendo personas, Adelita, que tienen algún grado de vínculo, ¿no?, con el Poder Ejecutivo. Claro, eso es una designación muy sensible, para mí una de las más importantes de este quinquenio es el nombramiento de los procuradores y más el Procurador General de la Nación, porque como bien has dicho, es la certeza del castigo, no de los casos pasados, sino de los presentes y de los que él también va a tener que afrontar en el caso de que se den actos de corrupción en este gobierno. Entonces, estas designaciones sí queda en el aire, ¿no? Que obviamente es una persona muy allegada, muy cercana, de extrema confianza, y yo quizás no lo culpo por eso, pero ¿cuáles son para toda la sociedad los requisitos que puede abrigar a un procurador en un momento tan difícil de la justicia, donde lo que se siente algún resabio de impunidad es que igualmente se designa una persona independiente, ¿verdad?, que no tenga ningún vínculo con el Ejecutivo, sino una persona que mediante concurso, que hubieran aspirado varios abogados y abogadas para ver cuál de todas ellas sería la mejor figura? Pero reitero, o sea, no culpa al presidente que haya elegido al colega para este importantísimo cargo. Entiendo que él ha tenido cierta experiencia en el Ministerio Público, bien importante mantener la institucionalidad, mantener el funcionamiento del Ministerio Público, ¿no?, para los efectos de que puedan ellos fortalecer las teorías de los casos de los diferentes expedientes de corrupción que son necesarios. Entonces él va a llegar ahí a informarse. O sea, no sé en qué tiempo va a estar en esa situación, porque también se dijo que hay una posibilidad de depuración de fiscales. Eso es muy peligroso, porque estos son funcionarios cuasi judiciales, son funcionarios que administran, que de cierta manera colaboran en la administración de justicia, porque son los que investigan los casos penales, y que no haya selectividad, ni tampoco una manera de llevar los casos que no se logre establecer algún vínculo en casos de alto perfil. Es decir, aquí siempre está esta resonancia de grandes políticos que están en altos cargos públicos, tener el celo procesal y el debido cuidado de la teoría probatoria para los efectos de evitar que esos casos sean anulables. Entonces, la designación de los procuradores, en el caso del Procurador General de la Nación, es un joven abogado, entiendo que conoce la institución en cierta manera, no sé si fue fiscal, pero creo que tiene una bonita oportunidad de hacer una labor prístina y de devolverle la confianza a la ciudadanía, porque para mí ese es el primer reto, devolverle a la confianza a toda la ciudadanía de que los casos de alto perfil y los demás delitos van a ser investigados. Pero bueno, esa frase la hemos escuchado desde hace no sé cuántos años, desde que yo llevo haciendo periodismo, devolverle la confianza a la ciudadanía en la investigación judicial, y no la hemos sentido tan firme. Nada más antes de pasar, bueno, vamos a continuar mejor con el señor Procurador General y después pasamos a la Nación, a la Procuradora de la Nación Nueva, de la Administración, que es Gretel Villalaz. Hay un conflicto de intereses en el nombramiento del señor Luis Gómez al haber sido abogado del presidente. La Constitución no prohíbe desde el punto de vista de designar al colega Luis Carlos Gómez como procurador, porque sería nada más que cumpla los requisitos y no dice nada en cuanto a esa cercanía, en cuanto a que él haya sido abogado, porque sí, lo que sí estoy viendo es que hay mucha confianza, hay una confianza notable de él con el nuevo procurador. Entonces, ¿qué
¿Cómo eso se va a interpretar? De que va a haber garantía de independencia, exacto, de que va a haber garantía de que van a hacer las investigaciones en todos los casos. Eso sí es algo que creo que yo no diría que es una debilidad del nuevo procurador, Adelita, sino que es una situación que podría convertirse en algo adverso para él, pero él tiene a su haber y tiene todo para convertirlo. Él se tiene que despersonalizar, o sea, él tiene que despersonalizar el nombramiento y ocupar el cargo de la majestuosidad del procurador y hacer las investigaciones que correspondan. A ver, es que ser procurador es un chicharrón grandísimo, eso no es complicado. Y se requiere de cierto temple y de experiencia. Carácter. En este sentido, ¿cómo vamos a evitar que las próximas investigaciones que surjan cuando entre el nuevo procurador no sean interpretadas como una persecución política? Sí, eso es un buen punto, persecución política. Es que la persecución política es una forma de ver que en un gobierno dado se levantaron expedientes. Entonces, ahora como procurador, él puede justipreciar y analizar esas investigaciones leyendo, por ejemplo, la vista fiscal, el auto de llamamiento a juicio, porque él tiene que documentarse. De los casos de altísimo perfil que ya se han ventilado, el procurador no puede solamente tener ese estigma de que, ok, hay persecución política. No, sino tiene que ir a ver con cada fiscal y cada actuación si hay o no persecución política frente a las evidencias. Si las evidencias indican que hay peculado, que hay lavado de dinero y se dan otros tipos penales, que es lo que se ha advertido en todas las audiencias y en las sentencias, las decisiones judiciales, entonces no podemos hablar de persecución política porque ya está dicho y ha sido evaluado detrás. Y ha sido juzgado por un juez no solamente, sino un tribunal superior y un pleno de la Corte. O sea, tantos jueces se equivocan y podemos decir o podemos interpretar que es persecución política. No me parece. Entonces, ¿qué le corresponde hacer al procurador? Porque ahora mismo se está diciendo, bueno, él va a acabar con la persecución política, eso lo dijo el presidente, que no va a haber más persecución política. Bueno, eso va a depender de la evidencia de cada caso, que aflora cada evidencia. Y ahí tú te das cuenta, la experticia de un fiscal, tú te das cuenta cuando hay persecución política. Es fácil de detectar, es fácil porque hay pruebas endebles, indicios que no son graves, no hay evidencia concreta, entonces tú puedes decir, bueno, oye, esa denuncia o ese informe de auditoría estuvo muy mal elaborado y aquí no se aprueba un delito. Voy a hacer la pausa, vamos a regresar enseguida a hablar más acerca de este tema que pareciera infinito realmente. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Hoy analizamos el tema de la designación de los procuradores de la Nación. Estamos hablando al principio de Luis Gómez, es el procurador general el que ve los casos penales. ¿Cómo pondríamos una frontera entre el trabajo del procurador y la relación con el presidente? Una frontera. ¿Cómo se pondría esa frontera para que no se malinterprete esa relación? El procurador tiene que ir a las reuniones del Consejo de Seguridad, lo que hacen reuniones con el Consejo de Seguridad, tiene que tener un vínculo con el ministro de Seguridad, con el ministro de Gobierno por el tema del sistema carcelario. Es indisoluble ese vínculo, pero él sí, por su independencia, ¿no?, por su criterio, por su carácter, por su disciplina laboral, él pone ese límite, esa frontera a decir, bueno, esa es la actuación que tiene que ejercer el Ejecutivo frente a mis investigaciones. El procurador con sus fiscales tienen que montar operaciones encubiertas no solamente en droga. Este procurador tiene que ya empezar a dar respuesta en casos de corrupción. Entonces, en esos casos de corrupción, no importa el gobierno pasado y el presente, él ahí fija la frontera. Donde nosotros sigamos viendo lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 años, en que ha habido como una forma de pasividad, una forma como de no investigación de algunos casos que están muy sonados por los medios de comunicación, entonces tú podrías inferir, como acabas de decir, que no hay ni una frontera, sino que hay un vínculo en silencio, un código de silencio donde dice, bueno, no te voy a investigar. O de no investigar. ¿Cómo? O sea, es que lo que hemos visto es que el poder político sí ha influenciado muchas veces en las investigaciones criminales. Entonces, eso es cierto. Esa es la gran pregunta, es cómo poder dividirlo y no dejarse manipular en el sentido entrecomillado, o no dejarse presionar, esa es la palabra, presionar por los niveles políticos que hay. Hay investigaciones de alto perfil que tienen a muchos políticos involucrados, que no necesitan ser de drogas, sino que son de corrupción. Viene el caso de Brecht pronto. Entonces yo me pregunto,
¿cuál puede ser esa receta más que funcione? Porque no deja de pasar. El Código de Procedimiento Penal lo dice claramente. Pero cuál no le es el hacen límite. caso a Y no, eso. es que es la ley. Pero en la práctica Entonces, es distinto, él tiene que Giovanni. aplicar, el procurador tiene que a someterse a lo que dice la ley y la Constitución. Entonces, él tiene que tener carácter, tiene que tener disciplina, tiene que tener ese margen de independencia para él poder hacer su labor, porque si no vamos a estar en lo mismo o cuidado que vamos peor. Entonces, una manera de yo darme cuenta que va a haber o no independencia y va a haber límite o no para que él pueda actuar libremente como corresponde, que ojalá lo dejen, es qué va a pasar con los fiscales, todos los fiscales, si va a haber depuración, no va a haber depuración, si o va a hay haber destitución. depuración, Porque ¿está yo mal? sugeriría algo. Si vas a destituir un fiscal, porque eso es lo que escuché, que van a haber rotaciones, destituciones, que es algo que dijo el presidente, que a mi manera de ver no debe haber dicho eso, porque esos son cargos muy sensibles. Por eso, Si son cargos van del a mismo encontrar, si van a destituir a algún fiscal, tienen que primero detectar el acto infractor administrativo que demuestre que tú cometiste algún abuso de autoridad, alguna infracción de alguna naturaleza en la investigación, que redirigiste la investigación con un fin o un propósito, o sea, que no fue una investigación objetiva, transparente, imparcial, que corresponde a cargo de un fiscal. Si ahí tú descubres eso, basado en la evidencia, y además tienes que analizar también el rendimiento de ese fiscal. Cuántas audiencias ha ido, cuántas condenas han logrado, en fin, que ha habido una forma de actuación en equidad, de cumplimiento del ius puniendi del Estado, que es la facultad del Estado de perseguir los delitos. Entonces yo creo que no pueden tocar casos fiscales. pero a ver. Por ejemplo, el caso de Newbine, están 2 fiscales, 3 fiscales, ¿cuántos fiscales tuvieron en esa audiencia? Como Y 4, vienen y en enero destituyen a esos fiscales. Entonces ahí sí yo contesto a tu pregunta. Ojo. Entonces ya se pasó el límite. Lo que pasa se pasó la es frontera. que, a ver, estamos en una situación muy delicada y hay que analizarla. En la época de Varela, él nombró a su abogado como un procurador paralelo prácticamente, ¿verdad? No es el mismo caso ahora porque él lo está nombrando en el cargo, con firmeza, y le está dando toda la autoridad a él la cara para poder hacer su trabajo. El reto que tiene Molino es darle a él la libertad para actuar. Pero si se percibe que hay una directriz del Ejecutivo, estaríamos cayendo en una situación de influencia. Y ahí es donde yo estaba dirigiendo la pregunta. O sea, ¿cómo vamos a realmente ver que este nuevo procurador tiene libertad de actuación? Invitarlo a que actúe imparcialmente, invitarlo a que esa designación, aun cuando él fue abogado del señor presidente de la República, tiene que despersonalizarla para los efectos de evitar lo que usted está comentando. La única manera es que en todas sus actuaciones veamos actuaciones de oficio, iniciación de investigaciones, certeza del castigo en las audiencias, meter escrito acá de los casos de alto perfil. En el caso de un diputado determinado, que vea que hay celo procesal en ese expediente, que hay cuidado de las evidencias y que va de una vez a la sala, a la Corte Suprema. Eso es lo que te va a decir a ti. Sí. De que efectivamente sí va a haber independencia en la labor de este procurador. Se percibe en algunos casos de alto perfil que se investiga por las partes de arriba, es decir, pero no se escarba hasta adentro para llegar a conocer los verdaderos autores intelectuales de este tipo de redes. Tal vez en el caso de narcotráfico. Y me llama la atención más porque Caraballo es un hombre que sabe de drogas, conoce perfectamente el mundo, ha estado metido como fiscal por muchísimos años y es una persona respetable en el tema. Pero ¿por qué no vemos eso? Bueno, es una distorsión. Cuidado que se están cuidando mucho en que esas evidencias y eso que tú llamas de escarbar para lograr descubrir algún indicio en contra de estas figuras políticas, lo están haciendo para evitar contaminar la cadena probatoria, la teoría probatoria que influye en la decisión de ese diputado, porque ya lo dijo la Corte. Hay que tener mucho cuidado. Y veo que hay muchos tecnicismos restrictivos para que se haga una investigación basada en la certeza del castigo. O sea, a mi manera de ver, hay mucho tecnicismo, Adelita, mucho tecnicismo que creo que impide que un fiscal o el procurador o un magistrado de la Corte que funja como fiscal pueda llevar a cabo la investigación. Entonces hay una camisa de fuerza, entonces queda el hecho y queda esa sensación impune. Pero entonces yo creo que ese tema hay que trabajarlo bien. El procurador, por ejemplo, tiene ese reto. Hay una presión política importante frente a los procuradores. Es que estoy tratando de ser técnico para tratar de decirte que, bueno, sí puede haber una presión política. Puede ser, es que no te lo voy a negar. Pero ahí el procurador
tiene que evaluar esas investigaciones, de qué manera se están haciendo, porque queremos apuntar a los verdaderos actores intelectuales. Si no, no vamos a luchar contra ningún crimen. Exacto, no vamos a lograr. El propósito de toda la investigación es desmantelar las organizaciones criminales. Si eso no se logra y se agarran a los demandos medios de esa organización, es como si nada. Exacto. Voy a hacer la pausa. Vamos a regresar con el análisis de Gretel Villalaz. Una pausa, regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Antes de avanzar con la evaluación de Gretel Villalaz, que me parece que va a ser un poquito menos conflictiva, o no conflictiva, sino menos discutida tal vez, porque la primera, ¿cómo se evalúa el desempeño de un fiscal? Porque yo estoy un poco en desacuerdo en ver cuántas sentencias logra, porque hay que ver realmente la investigación. Puede ser que sentencia a una persona, pero dejó de sentenciar a 15 o a las figuras principales. Entonces, ¿quién realmente evalúa ese desempeño? La experiencia indica que los fiscales adjuntos y los fiscales de circuito están supervisados por un fiscal superior y el fiscal superior por el procurador. Y siempre tiene que haber una supervisión de las actuaciones de ellos en las carpetillas desde que inician en el transcurso de la investigación. Por ejemplo, si un fiscal tiene 200 expedientes, ¿por qué tú tienes 200 expedientes? De esos 200 expedientes, ¿cuántas audiencias han hecho? ¿Cuántas condenas se han logrado si hay delito? ¿Cuántas absoluciones se han dado si se da la circunstancia? ¿Cuántos acuerdos de pena? Pero eso es todo eso lo tiene que vigilar y supervisar el superior. Y eso se tiene que hacer mensualmente, no dejarla a la libre, porque entonces pasa lo que tú dices, que entonces hay una dispersión en las tomas de decisiones sobre cada carpetilla donde no se logra el objetivo de la investigación o que llegan a acuerdo o a conciliación, en fin. Hay una variedad de sistemas que el derecho penal le ofrece al fiscal para llegar a un buen acuerdo a favor del Estado y de las personas. Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, tiene que haber más supervisión. Por ejemplo, el nuevo procurador, no sé si actualmente se hace, pedir la relación de los expedientes. Ya hay que evaluar cuántos expedientes tiene un fiscal adjunto. Hay fiscales adjuntos que tienen hasta 400 carpetillas. ¿Dónde está la tutela judicial de esas 400? Pero yo no ocupo al fiscal adjunto. ¿Usted sabe por qué? Porque no tiene personal. Claro. Tiene 1 o 2 operativos y él es el que tiene que cargar con 400 o 300 carpetillas que quedan ahí. Entonces, ahí hay un sistema que el procurador sí tiene, y yo lo invito a que lo haga, tiene que reestructurar el apoyo a la fiscalía, a los fiscales adjuntos que tengan personal adecuado para enfrentar todas estas investigaciones. Y la otra cosa es que esto lo que usted habla es de forma cuantitativa, pero la forma cualitativa de cómo se investiga, ¿quién lo hace? También el fiscal superior. Los resultados de las audiencias es una forma, con los jueces, los magistrados de los tribunales de apelaciones y lo que llega a la corte, y el fiscal superior, el jefe inmediato de ese fiscal, para ver cuánto es la calidad de cuantificación, ¿no? Y de la forma como se están llevando a cabo de forma de fondo, pues. Hay otro tema importantísimo en la Procuraduría y es precisamente la infiltración del narco. Hay personas investigadas que saben de antemano los pasos que va a dar la Fiscalía. ¿Cómo se blinda eso? Bueno, eso hay un tema bien delicado. Si son casos de altísimo perfil, ahí hay un problema de seguridad que el procurador va a tener que enmendar y arreglar. Yo creo que hay que crear círculos bien cerrados de funcionarios que atienden esas carpetillas de confianza de ese fiscal con unidades de la DJ para los efectos de evitar esa fuga de información. Porque eso sí sería grave para la misma institucionalidad, que eso lo tiene que corregir el procurador. Yo quiero hacer una pregunta como ex fiscal y la verdad es que tal vez sería una opinión muy personal, pero me atrevo a hacérsela porque he visto algo así. Si usted ha sido fiscal y después lo contrata un narcotraficante, ¿lo defiende? No, digo, es complicado, no debería. Si fue fiscal de drogas. No, a mi manera de ver es delicado, no debería, porque, y más si tuvo en el expediente, si tuvo alguna participación. No sé, digamos que no, pero nada más por ese ámbito, ¿no? Digo, hay que ver, ¿no? Hay que ver, los abogados a veces tienen sus necesidades, sus cuestiones, pero... ¿Pero es como pasar al otro lado o no se entiende así? No, porque el abogado puede arguir que son tecnicismos, que hay que identificar que la investigación se haga bien, y como una persona que sí conoce, él va a decir, no, pues yo estoy aquí para garantizar los derechos del debido proceso de esa persona. Eso es lo que puede arguir. Decir, no, pero es que por eso yo estoy aquí, para que esta persona sea juzgada en debida forma. Moral. Pero es un asunto moral y de ética del mismo abogado que le toca pues, recibir esos poderes, ¿no? Vamos a pasar con Gretel Villalaz. ¿Cómo evalúa esa designación? Es una persona de una familia de juristas, reconocida, creo que no va a tener ningún problema en la asamblea, viene con buenas ideas, con muy buenas intenciones y creo que es una designación del presidente acertada.
O sea, ¿usted cree que puede tener algún problema el procurador José Gómez? No ¿El debería. designado? No, ¿En la no, asamblea, digamos? No debería. Creo que no va a haber tampoco ningún problema que ratifiquen al procurador. Sí va a haber algunos rechazos de algunos diputados en torno a que es una persona muy cercana al presidente, que ya en el pasado ha ocurrido. Claro. Hay personas muy allegadas que trabajaron en la presidencia. Entonces, No mira es una todo lo buena que ha razón. pasado. Entonces, lo que le corresponderá a este nuevo procurador de sacar esa imagen de la gente pensando que va a ser lo mismo, esperemos que no. Y lo que pasa es que no estamos dando mucha importancia al Procurador General de la Administración. Vienen muy importantes arbitrajes internacionales en el caso de la mina, si es que no se llega a un acuerdo. Y ahí es donde vamos a necesitar un peso importantísimo en esta Procuraduría. ¿Cuáles otros retos le llegarían a Cretel Villalaz? Las inconstitucionalidades, las demandas en contra del Procurador General si comete algún abuso. La Procuradora es que investiga al Procurador General de la Nación por cualquier denuncia que se le presente, tiene también esa facultad, y también defender los actos del gobierno, ¿no? Y eso es un cargo bien delicado, así que me parece que Gretel cumple con ese perfil. Sí, Gretel, Sí, bueno, porque sí. hija de Euremérita, Sí. una persona también con muy buena trayectoria. Así es. Y valiéndonos ahorita en temas de resumen, por ejemplo, los casos de alto perfil, el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht, ¿a qué puerto puede llegar habiendo deshabilitado todas los testimonios y todas las comparecencias que tenían que hacer los ejecutivos? Eso se hizo en Brasil. Y aquí también se le aceptaron a varios de los implicados, se les aceptó que no se tomen en cuenta todas las delaciones que se hicieron en Brasil, ni que tampoco se les tome declaración a esas personas durante el juicio. ¿A qué puede llegar? Bueno, es una prueba que se debilitó de por sí para la teoría del Ministerio Público. Hay que ver si esas delaciones corresponden a la teoría del caso de Panamá según los hechos de Panamá. Mucho corresponde. Pues, si hay alguna trazabilidad y una coherencia y congruencia de esa delación con relación a Panamá, entonces ese caso va a tener muchas dificultades para lograr algún resultado a favor del Ministerio Público y de la sociedad, porque eso va a generar un perjuicio. Y va a influir mucho en la decisión del juez, mucho. Claro. Bueno, en realidad el caso de Brecht, de no lograrse una certeza del castigo, hablando precisamente de eso, o de una buena presentación por parte de la Fiscalía, vamos a quedar como en ridículo. Es el último país en hacer el juicio y al final va a quedar como en nada. Le queda un reto grande al procurador y a los fiscales que van a enfrentar ese expediente. No sé si van a mantener los mismos fiscales, me parece que sí, pero va a depender de la depuración, porque yo tendría mucho cuidado. Si el procurador va a hacer esa depuración que se dijo en la presidencia, bueno, tiene que tener mucho cuidado con los fiscales que tienen casos de alto perfil. Porque a donde tú cambias a un fiscal de alto perfil, sí, entonces hay una situación. Pero, por ejemplo, que él mande a buscar a una fiscal anterior que estuvo en el expediente, que está en otro despacho y la mueva y la trae a la fiscalía especializada en temas de Odebrecht, entonces eso sería una buena señal. Eso sería un caso. Entonces, ¿cómo tú puedes percibir que puede haber un problema en ese expediente? Según lo que tú me has mencionado, de las delaciones de otros países que se han debilitado, bueno, es ver a quién queda a cargo de esa investigación para sustentarla en la audiencia. Es lógico que cuando entra un nuevo procurador, él va a querer administrar el personal de acuerdo a las habilidades que ubica en cada cual. No, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. El procurador tiene el poder y tiene todas las facultades para remover y destituir, cumpliendo el debido proceso administrativo. Pero cuando hay casos delicados, tú no puedes estar removiendo a los fiscales, porque no estás atentando en contra de ese fiscal, estás atentando en contra del deber constitucional de perseguir los delitos sobre ese caso. Y eso sería muy delicado, a menos que el procurador descubra algo muy mal, una mala investigación y haya descubierto cosas que sí lo afectarían. Ese sería otro cuento. Gracias, Giovanni, por estar con nosotros, analizar este tema tan vital para todos nosotros, la justicia, cómo se administra. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.